En el corazón de la enseñanza cristiana se encuentra la profunda creencia en un Dios que es a la vez justo y misericordioso. Esta doble naturaleza es esencial para comprender la dinámica del pecado y el perdón. La Biblia nos asegura la justicia inquebrantable de Dios, pero también enfatiza su misericordia infinita. Este equilibrio es crucial al profundizar en el tema del pecado imperdonable, a menudo considerado uno de los conceptos más desconcertantes del cristianismo. En Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, Jesús habla directamente sobre esto. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esta declaración ha generado mucho debate y preocupación entre los creyentes. ¿Qué es este pecado que se distingue de los demás? ¿Por qué es imperdonable? La misma noción desafía nuestra comprensión de un Dios perdonador. Sin embargo, es vital recordar que la naturaleza misericordiosa de Dios no niega su justicia. En cambio, ambos atributos trabajan en conjunto, guiándonos hacia una relación más profunda con Él. Esta sección explorará estos temas, preparando el escenario para una comprensión integral del pecado imperdonable. El concepto de un pecado imperdonable puede ser desalentador. Sin embargo, es esencial abordarlo con el conocimiento de que el deseo principal de Dios es la reconciliación y el perdón. Su justicia exige responsabilidad, pero su misericordia proporciona un camino para la redención. A medida que exploremos más a fondo, veremos cómo este equilibrio se desarrolla en el contexto histórico del ministerio de Jesús y sus interacciones con los fariseos, brindando claridad y consuelo a quienes temen haber cruzado una línea. Durante su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros que demostraron su autoridad divina. Estos actos no fueron meras demostraciones de poder, fueron señales profundas que apuntaban al reino de Dios. Sin embargo, no todos recibieron estos milagros con corazones abiertos. Los fariseos, un grupo religioso conocido por su estricto apego a la ley, a menudo veían las obras de Jesús con escepticismo y hostilidad. Su negativa a reconocer la naturaleza divina de sus milagros condujo a profundos debates teológicos sobre la naturaleza del pecado y el perdón. En los Evangelios, particularmente en Mateo 12, encontramos a los fariseos acusando a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, un nombre asociado con el diablo. Esta acusación no fue solo un rechazo a Jesús, sino una confrontación directa con la obra del Espíritu Santo. Al atribuir la obra de Dios al mal, los fariseos estaban pisando terreno peligroso. Este contexto es crucial para comprender por qué Jesús les advirtió sobre el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El rechazo de los fariseos no fue un lapsus momentáneo de juicio. Fue una negación voluntaria y persistente de la verdad de Dios, a pesar de la clara evidencia de su poder. Este contexto histórico nos ayuda a comprender que el pecado imperdonable no es una línea arbitraria trazada por Dios, sino un reflejo de una resistencia obstinada a su espíritu. Es un recordatorio serio de las consecuencias de rechazar lo divino, pero también destaca la importancia de reconocer y aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado imperdonable, como se describe en la Biblia, se centra en el concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo. Este no es un pecado que ocurre por ignorancia o debilidad, sino más bien un rechazo deliberado y consciente de la obra y el testimonio del Espíritu Santo. En esencia, es un estado endurecido y persistente donde uno atribuye la obra de Dios a influencias malignas, como se ve en las acusaciones hechas por los fariseos. Este pecado es imperdonable no porque Dios retiene el perdón, sino porque la persona que lo comete se niega a buscar el perdón. Uno podría preguntarse cómo se diferencia este pecado de otros pecados. Los pecados comunes, aunque graves, a menudo se cometen en momentos de debilidad o ignorancia, y se arrepienten una vez que el individuo reconoce su maldad. La blasfemia contra el Espíritu Santo, sin embargo, se caracteriza por una resistencia continua a la verdad, incluso ante la evidencia innegable de la obra de Dios. Significa un alejamiento completo y voluntario de Dios, haciendo imposible el arrepentimiento. Los matices de este pecado revelan que no es un acto único, sino un estado del ser. Es un rechazo continuo de la gracia ofrecida por Dios a través del Espíritu Santo. Es por esto que se distingue de otros pecados.
refleja una decisión deliberada de permanecer en rebelión contra Dios, bloqueando el camino al perdón. Comprender esto ayuda a aclarar por qué este pecado se describe como imperdonable. No es la falta de voluntad de Dios para perdonar, sino la falta de voluntad del individuo para ser perdonado. Sección 4. El papel del Espíritu Santo. Convicción y arrepentimiento. El Espíritu Santo juega un papel esencial en la vida del creyente, actuando como guía, consolador y fuente de convicción. La convicción de pecado es una de las funciones principales del Espíritu Santo, impulsando a las personas a reconocer sus errores y buscar el arrepentimiento. Esta inspiración divina no tiene como objetivo condenar, sino guiar a la persona hacia la sanación y la restauración. El Espíritu ilumina suavemente las áreas de pecado, acercando al creyente a Dios a través del proceso de arrepentimiento y perdón. Sin la guía del Espíritu Santo, reconocer el pecado y alejarse de él se vuelve significativamente más difícil. La obra del Espíritu es un proceso continuo, que moldea y refina constantemente el corazón del creyente. Esto resalta la gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que implica rechazar la fuente misma de convicción y transformación. Al negar la obra del Espíritu, uno cierra la posibilidad de un arrepentimiento genuino y crecimiento espiritual. Comprender el papel del Espíritu Santo subraya por qué la blasfemia contra él se considera tan grave. El Espíritu es el canal a través del cual la gracia y la verdad de Dios fluyen hacia nuestras vidas. Rechazar al Espíritu es rechazar la oportunidad misma de arrepentirse. Sin embargo, para aquellos que están preocupados de haber cometido este pecado, la misma presencia de preocupación indica un corazón que aún responde a la inspiración del Espíritu. Es esta capacidad de respuesta la que mantiene abierta la puerta al perdón. Advertencias bíblicas. Rechazo de la gracia de Dios. La Biblia ofrece varias advertencias sobre los peligros de rechazar la gracia de Dios, enfatizando la gravedad de apartarse de su verdad. En el libro de Hebreos encontramos una severa amonestación. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. Este pasaje destaca el peligro del pecado voluntario, especialmente después de comprender la verdad del Evangelio. El peligro no reside en el pecado en sí, sino en la decisión deliberada de continuar en él a pesar de haber sabido lo que es correcto. El apóstol Juan también habla de esto en sus escritos, instando a los creyentes a permanecer en la verdad y evitar caer en el engaño. En 1 de Juan 5:16, distingue entre los pecados que llevan a la muerte y los que no, instando a los creyentes a orar por aquellos que no han cometido el pecado que lleva a la muerte. Estas advertencias sirven como un recordatorio de la gravedad de rechazar la gracia de Dios, ya que es a través de su gracia que encontramos el perdón y la redención. Estas advertencias bíblicas no tienen la intención de inducir miedo, sino de alentar la vigilancia y un compromiso sincero con la fe. Recuerdan a los creyentes la importancia de permanecer conectados a la verdad y evitar las trampas de la complacencia y la rebelión espiritual. Sin embargo, también ofrecen esperanza, ya que señalan la posibilidad de redención para aquellos que permanecen abiertos a la obra del Espíritu. Para aquellos que temen haber rechazado la gracia de Dios, estas advertencias sirven como un llamado a la fidelidad y al arrepentimiento. Para muchos creyentes, el temor de haber cometido el pecado imperdonable puede ser una fuente de profunda ansiedad. Sin embargo, es esencial comprender que la misma preocupación por este pecado indica un corazón que todavía es sensible a la guía del Espíritu Santo. Aquellos que realmente han cometido blasfemia contra el Espíritu Santo no se preocuparían por ello, ya que sus corazones estarían endurecidos contra la verdad de Dios. Esta es una tranquilidad crucial para los creyentes que luchan con este temor. El hecho de que estés preocupado por tu posición con Dios es una señal positiva. Demuestra que tu corazón aún está tierno y receptivo a la convicción del Espíritu. El deseo de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento, y Él siempre está listo para extender su perdón a aquellos que lo buscan sinceramente. Como nos recuerda Romanos 8:38 y 39, nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Esto incluye nuestros miedos y dudas. Se anima a los creyentes a centrarse en su relación con Dios, buscando continuamente su guía y perdón.
Confíen en sus promesas y recuerden que su misericordia es mayor que nuestros temores. El camino de la fe es de crecimiento, y es a través de estas luchas que a menudo encontramos una comprensión más profunda del amor y la gracia de Dios. Si te encuentras preocupado por este pecado, consuélate sabiendo que tu preocupación es evidencia de un corazón que anhela a Dios. Conclusión. La misericordia de Dios y la invitación al arrepentimiento. Al concluir nuestra exploración del pecado imperdonable, es crucial volver al fundamento del carácter de Dios, su misericordia y amor. La Biblia revela constantemente a un Dios que está ansioso por perdonar y restaurar. Su invitación al arrepentimiento está abierta a todos, y su misericordia es infinita para aquellos que se vuelven a Él con corazones sinceros. El concepto del pecado imperdonable no debe eclipsar el mensaje abrumador de gracia que se encuentra en toda la Escritura. La misericordia de Dios no está limitada por nuestra comprensión o nuestros fracasos. En cambio, es una invitación constante a volver a Él, independientemente de dónde hayamos vagado. Para aquellos que temen haber cometido un pecado imperdonable, recuerden que los brazos de Dios siempre están abiertos. Su deseo es la reconciliación, no la condenación. En esta época de incertidumbre, aférrense a la verdad de su amor y la promesa de redención. Al abrazar la misericordia de Dios, encontramos seguridad y paz. El camino de la fe está marcado por momentos de duda y temor, pero es en estos momentos que la gracia de Dios brilla con más intensidad. Aferrémonos a la verdad de que Dios está con nosotros, no contra nosotros, y su misericordia es nueva cada mañana. Que esta comprensión nos lleve a un arrepentimiento más profundo y a una experiencia más profunda de su amor y perdón.